Buenas noches, mi nombre es José Francisco Tirado Blanco, soy estudiante de licenciatura en matemáticas. Aquí les presento mi identificación porque a continuación les voy vamos a resolver de manera breve un ejercicio que tiene que ver con la progresión geométrica. Listo, entonces el ejercicio sobre progresión geométrica dice, en la progresión geométrica a sub n es igual a un 25avos, un quinto, 1 puntos suspensivos. Si se supone que la misma consta solo de 10 términos, determinar. Listo. Entonces lo que tenemos aquí es una progresión geométrica, lo que significa que tenemos una sucesión de números, una sucesión de términos, en donde nos están dando los primeros 3 términos, pero resulta que nosotros podemos conocer a través de una fórmula los números de términos. En este caso sería el término 10, podríamos conseguir el término 5, en fin, pero vamos a conseguir el valor del último término. El último término es el término 10. Para resolver vamos a utilizar la fórmula explícita. Para progresiones geométricas. Esta forma es una forma general para encontrar cualquier término, el término n. Entonces a sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Qué significa esta formulita? Bueno, la podemos interpretar de la siguiente forma. A sub n, como les había dicho, puede ser cualquier término. En este caso vamos a calcular el último término. Esto es igual a A sub 1. ¿Quién es A sub 1? A sub 1 es el primer término. Por R. ¿Quién es R? Bueno, R es la razón. Está relacionado con el patrón. Es la razón de la sucesión. Por n-1. Ese n-1 vendría siendo el subíndice de acá de n restándole 1. Ahora sí, vamos a reemplazar, teniendo en cuenta los datos que nos da el ejercicio, en esta fórmula. A sub n es igual, en este caso, el primer término, que es A sub 1, como lo pueden ver, es un 25avos. Por la razón, ¿cuál es la razón? La razón R la podemos calcular. Muchos la pueden, a simple vista, podemos dar cuenta cuál es el patrón de la sucesión, ¿cierto? Pero en este caso también podemos hacerlo dividiendo. En el caso podemos estar dividiendo el término, un quinto, lo podemos estar dividiendo entre un 25avos. Entonces, a través de una división o a través de una multiplicación, podemos calcular ese R o esa razón. Esa es la razón. Listo, entonces ya teniendo esta fórmula vamos a encontrar el valor del último término. Ahora sí vamos a reemplazar con los datos. Nosotros lo que queremos es calcular el último término. ¿Cuál es el último término? El último término es el término 10. Entonces A sub 10 es igual a el primer término, un 25avos, por la razón que es 5 elevado a la 9. Entonces aquí tenemos una potencia. Simplificamos, resolvemos aquí un 25avos por el valor que nos da la potencia, 5 a la 9, y nos encontramos el término que nos piden, que es el último término, el término 10, que es 78.125. Listo. Ya teniendo vamos al punto B. ¿Cuál es el punto B? Es calcular la suma de los 10 términos. Es de manera engorrosa, coger término por término e ir multiplicando. Es una forma, ¿cierto? Pero para eso existe la fórmula de la suma de la progresión geométrica, que es la que vamos a aplicar para calcular de forma más fácil y más rápida. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta. S sub n es igual a A sub n por R menos A sub 1 sobre R menos 1. Como ya sabemos, como hablamos anteriormente, ya sabemos que A sub n viene siendo el término, el último término. Esta fórmula se interpreta de esta forma: el último término multiplicado por la razón menos el primer término, dividido en ¿qué? Entre la razón menos 1. Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar con los valores que ya tenemos, que habíamos calculado. El último término, el término 10, lo multiplicamos por la razón, que hemos dicho que era 5, y el A sub 1, que es el primer término. Luego restamos la razón, que es 5, le restamos 1. ¿Listo? Aquí tenemos. Ok, chicos, aquí reemplazamos, simplificamos y por último calculamos ese valor. Entonces la suma de los 10 términos vendría siendo este valor que está aquí, 19.531,24. Y ahí hemos resuelto las dos incógnitas, el valor del último término y la suma de los 10 términos.
Muchas gracias, espero que